Preparar una deliciosa receta de pasta es cuestión de coser y cantar. Primero comenzamos con la salsa. En una cazuela amplia ponemos un chorrito de aceite y lo calentamos a fuego fuerte. Cuando esté caliente añadimos unas gambas, camarones o langostinos pelados y que sean bien grandes. Los vamos a cocinar a fuego muy fuerte durante nada, cuestión de 30 segundos. Y pasado ese tiempo, vamos a ir removiéndolos con la ayuda de una cuchara de madera para que se vaya cocinando también la otra cara. En total y pasado tan solo un minuto o incluso menos, los langostinos ya estarán a medio hacer. Los vamos a retirar que al final ya se terminarán de cocinar. Los langostinos y las gambas, yo creo que esto ya lo sabemos todos, pero no huelga decirlo, es un ingrediente que se cocina muy rápidamente y que si se pasa de cocción nos quedan más secos que una zapatilla, así que tenlo en cuenta, poca cocción. Bueno, los retiramos y en este mismo aceite vamos a añadir unos dientes de ajo picados y lo que vamos a hacer con ellos simplemente va a ser sofreírlo a temperatura ahora muy baja en el mismo aceite y en los jugos que ha soltado la gamba. La idea con el ajo, lo dicho, que se sofrían, que se cocinen brevemente, pero siempre a temperatura muy baja y nada, cuestión de 2 o 3 minutos. Que no nos cojan color. Hecho esto, el ajo ya habrá soltado sus aromas y sus jugos al aceite y se habrá cocinado brevemente. Vamos a añadir otro ingrediente más. Se trata de nata para cocinar, también conocida en algunos lugares como crema de leche. Es esa nata que tiene baja concentración de grasas, un 15%. Vamos a añadir además un buen puñadito de queso rallado. Queso parmesano, el ideal, pero si no tienes podría ser cualquier otro fuerte, tipo manchego o algo así. Ahora vamos a remover todos estos nuevos ingredientes para que se integren bien entre sí, siempre a temperatura muy suave, que si subimos la potencia muy fuerte, lo que va a ocurrir va a ser que la nata se va a quemar y que encima corremos el riesgo de que se corte. Así que a temperatura muy bajita, vamos removiendo poco a poco, con mimo, para que todos los ingredientes se integren entre sí y que nos vaya a quedar una salsa de queso súper cremosa y deliciosa. Mientras tanto podemos ir preparando la pasta. En abundante agua hirviendo vamos a poner un buen puñadito de sal, sin miedo, que la pasta solamente va a absorber una pequeña cantidad de esta. Vamos a agregar además espagueti. Las cantidades de todos los ingredientes, como siempre, las vas a tener al final del vídeo. Ahora vamos a dejar que la pasta se vaya integrando ella sola en el agua, acción del calor. Y cuando esto haya ocurrido, de vez en cuando con la ayuda de una cuchara, vamos a ir removiendo para asegurarnos que la pasta no se pega en el fondo de la cazuela. Y al final, pasados unos 5 o 7 minutos, dependiendo la pasta, no toda tarda igual, cuando la pasta esté al dente, lo primero, vamos a coger un poquito del agua de la cocción que la vamos a utilizar para después. Y el resto, la escurrimos. Venga, y esto ya está súper avanzado. Seguimos con la salsa que teníamos antes. A esta salsa, sal no le vamos a echar, ahora vamos a ver por qué. Pero lo que sí que le vamos a echar va a ser su cantidad de pimienta negra recién molida. Sal no le echamos porque el queso ya le va a dar su parte de sal. Pero además de esto, el agua de la cocción que va a ir a continuación también tiene bastante, así que sal no necesita más. Venga, vamos a devolver aquí las gambas que teníamos reservadas de antes, que están a medio cocer, todavía le falta un puntito en el centro, pero aquí ya se van a terminar de cocinar. Añadimos también, por supuesto, la pasta escurrida de su agua de cocción y ya al dente. Y ahora vamos a poner también ese agua de la cocción que habíamos reservado al principio. La cantidad depende un poco del gusto. Si crees que la salsa ha quedado muy seca, pues añade más. Si ya de por sí está bastante licuada, pues no añadas tanto. Lo dicho, al gusto. Ahora, nuevamente, mezclamos, en este caso subiendo un poquito más la temperatura, pero jamás a tope, simplemente a temperatura media. Y vamos a dejar que todos los ingredientes terminen de cocinarse aquí durante cuestión de nada, 2 o 3 minutos más. Que haya intercambio de sabores y que los espagueti absorban buena parte de esta salsa maravillosa que hemos preparado. Y con todo esto hecho, hemos preparado unos espagueti en salsa Alfredo con gambas, fáciles, cremosos, deliciosos y que son pura ambrosía.
Ñam, 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 ñam. En una sartén vamos a poner un chorrete de aceite y lo calentamos a fuego suave. Cuando esté caliente agregamos unos dientes de ajo y una cebolla, ambos ingredientes que estén muy picados. Vamos a añadir aquí una pizca de sal para que la cebolla sude y se cocine más rápidamente y una pizca de pimienta negra recién molida. Removemos y vamos a dejar que todos estos ingredientes se cocinen a fuego suave durante unos 10 minutos. Al final que la cebolla quede translúcida pero que no nos coja color. Y que nos quede blandita, eso también. Hecho esto, vamos a agregar aquí tomate triturado. O tomate rallado, que básicamente viene a ser lo mismo, pero siempre sin la cáscara. Volvemos a mezclar para integrar este tomate al resto de ingredientes. Y vamos a cocer, siempre a fuego suave durante unos 30 minutos. Una salsa de tomate muy fácil de hacer y con muy pocos ingredientes. Una salsa de tomate que no va a estar muy cargada de sabor, porque después las berenjenas van a llevar otros ingredientes que ya van a aportar este sabor. En definitiva, una salsa de tomate muy equilibrada para esta receta. Mientras se cocina, vamos preparando lo que será la berenjena en sí. Lo vemos así rápidamente. Lo que hacemos es quitarle la parte del tallo y la parte del culito, por llamarlo de alguna manera. Y después lo vamos a cortar en láminas. En láminas de alrededor de un dedo de grosor, más o menos, en torno a 2 centímetros. Que no sean muy gruesas, pero sí que tengan mordida después. Las vamos a poner en una bandeja, porque ahora viene el truco del almendruco. Que muchos me decís, joder Gorka, que las berenjenas son muy amargas, ¿qué se puede hacer? Pues mira, colocarlas en una bandeja y ponerles una pizca de sal, nada más. Después dejar que reposen. Con esto lo que vamos a lograr es que suden y con este agüilla que van a soltar, ahí está el amargor de la berenjena. Así que tan pronto emane este agua, que le va a costar unos 30 minutos de reposo más o menos, la retiramos con un papel de cocina y ahí se ve perfectamente cómo la absorbe. Y junto con este agua, el amargor también se va a ir. Este es el truco para que no queden amargas, tenlo en cuenta. Y sirve para cualquier elaboración que lleve berenjena. Seguimos. Una vez que hayan sudado y les hayamos retirado el exceso de agua, las vamos a introducir en una sartén a fuego muy fuerte. Sin una gota de aceite, no le hace falta. Lo que pretendemos es cocinarlas aquí durante alrededor de 1 minuto por cada cara. Con esto no se van a cocinar enteramente en su interior, pero tampoco buscamos eso. Simplemente buscamos tostarlas un poquito por fuera, para que cojan ese saborcillo rico, rico, ambrosíaco. Así que una vez que las hayamos cocinado 1 o 2 minutos por cada cara, las ponemos en un plato hasta haber terminado de cocinar todas las berenjenas. Con todo esto ya hecho, es el momento de formar nuestra super receta. En el fondo de un molde apto para hornos vamos a colocar unas cucharadas de nuestra salsa de tomate. Una salsa de tomate suavecita, muy equilibrada y muy apta para estas berenjenas. Ahora procedemos a tapar este tomate con unas láminas de berenjena, previamente pasadas por la plancha, como ya habíamos visto antes. Ahí se ve perfectamente esa parte tostadita, una parte que es auténtica ambrosía de los dioses griegos. Al final, esto de pasarlo por la plancha y de tostarlo ligeramente parece una tontería, pero en estas tonterías y en estos detalles está la diferencia. Seguimos montando nuestras berenjenas. Al final, no difiere mucho de montar una lasaña. Sobre las berenjenas ponemos unas cucharadas más de nuestra salsa de tomate. Y una vez que las hayamos cubierto de esta, procedemos nuevamente a cubrir en este caso con queso mozzarella. El queso mozzarella mejor si es fresco, en bola. Pero como yo no tengo, pues utilizo en lonchas. Que al final la cocina también se trata de eso, de adaptarse a lo que se tenga. Si no se tiene una cosa, se puede utilizar otra, sin problema. Pero bueno, quédate con eso, si tienes queso de bola, mejor todavía. Este queso no le va a aportar mucho sabor, lo que sí que va a aportar es un toque de cremosidad extra.
Ahora, sobre este queso ponemos un poco de albahaca fresca picada. Y este ingrediente sí que le va a dar un toque, pero brutal. Un toque del 15. Un toque fresco y anisado, muy característico de esta hierba, que junto con la berenjena, la salsa de tomate que es muy fresca y el queso mozzarella le va, pero requete bien. Y ahora le vamos a agregar un poco más de queso, en este caso queso parmesano. Este queso sí que le va a dar mucho sabor, el sabor que la mozzarella no le da, pero a diferencia de este, la mozzarella le da mucha cremosidad, por eso es importante echar los dos tipos de queso. Y con esto ya hemos terminado la primera capa. Ahora sería cerrar esto con otra hilera de láminas de berenjena y vuelta a comenzar. Cubrimos con salsa de tomate, con queso mozzarella, con albahaca fresca y con queso parmesano, que en realidad sirve cualquier tipo de queso, siempre que sea viejo y con sabor. Volvemos a cubrir con otra hilera de berenjenas y nuevamente formamos un tercer piso, que sería exactamente igual, no lo vamos a ver. Pero ahora eso sí, este último piso lo cubrimos con más queso rallado, que puede ser mozzarella rallada o parmesano rallado, al gusto de cada uno. Y al horno con todo ello. Lo introducimos con el horno previamente calentado a 180 grados centígrados y lo vamos a dejar aquí durante unos 25 minutos. Que el queso que hay en la superficie se gratine o se derrita en función del tipo que hayamos escogido. Que la berenjena termine de cocinarse completamente. En fin, que todos los sabores terminen de fusionarse. Para que una vez que esté listo, retiremos del horno y procedamos a servir, sin demora, que no solamente el plato nos espera, sino seguramente nosotros tampoco. Unas berenjenas a la parmesana, que son muy sencillitas de hacer y con una fusión perfecta de sabores. Unas berenjenas a la parmesana que son pura ambrosía. Si te gusta, por favor, dedito arriba, que con este sencillo gesto me ayudarás mucho a seguir haciendo más vídeos. No te pierdas ninguna receta suscribiéndote al canal y que viva la cocina.